Hola a todos. Qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy quiero hablarles de uno de los mayores dolores de cabeza en el mundo de la inteligencia artificial. Imaginen que en su empresa implementan un agente inteligente. Vamos a llamarlo Hermes. Al principio parece increíble, un cliente escribe, necesito saber el estado de mi pedido, y, en cuestión de segundos, Hermes consulta la base de datos, utiliza las herramientas necesarias y entrega la respuesta correcta. Todo funciona tan rápido que parece magia. Pero detrás de esa eficiencia hay un problema que casi nadie ve. Hermes está, en cierto sentido, congelado en el tiempo. El día que fue desplegado, alguien definió cómo debía trabajar, qué herramientas podía usar y qué reglas debía seguir. Y desde entonces, su forma de pensar quedó prácticamente intacta. El problema es que el mundo no se queda quieto. Cambian los sistemas, cambian los procesos, cambian las necesidades de los usuarios. Y si Hermes no aprende ni se adapta, puede seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Aunque la realidad ya sea diferente. Es como contratar a un empleado brillante, darle un manual el primer día y luego encerrarlo durante años sin permitirle actualizar sus conocimientos. Seguirá haciendo exactamente lo que le enseñaron, incluso cuando esas instrucciones ya no tengan sentido. Y esa es la pregunta que exploraremos hoy: ¿cómo logramos que un agente de IA deje de estar atrapado en el pasado y empiece a aprender de su propia experiencia? Porque construir un agente inteligente es solo el comienzo. El verdadero desafío es conseguir que mejore con el tiempo. Para que un agente realmente aprenda de sus errores, primero tiene que ser capaz de recordar qué pasó. Y no me refiero a esos registros técnicos que solo muestran un frío error en el servidor. Hablo de reconstruir toda la historia. Ahí es donde entra el primer gran pilar del paper de hoy, el ATDP, el protocolo de datos de trayectorias. Imagínalo como la caja negra de un avión, pero aplicada a una inteligencia artificial. Este sistema guarda qué vio el agente, qué intentó hacer, qué plan siguió, qué herramienta utilizó, qué respondió el servidor y, quizá lo más importante, si el usuario terminó satisfecho o no. Sin un registro así, enseñar a una IA a mejorar sería casi imposible. Sería como pedirle a alguien que recuerde cada bache de una carretera que recorrió hace un año. Tal vez recordaría algunos momentos, pero no el viaje completo. Y eso era exactamente lo que ocurría con Hermes. Cuando algo salía mal, el único rastro que quedaba era una línea fría y decepcionante: error 500, servidor no disponible. Nada más. Nadie podía saber qué estaba pensando Hermes segundos antes del fallo. Nadie sabía qué esperaba encontrar, qué decisión había tomado o en qué momento la realidad dejó de coincidir con el plan que tenía en mente. Es como la diferencia entre un médico que solo recibe una nota diciendo, el paciente murió, y otro que tiene acceso al expediente completo, los síntomas, los signos vitales, las decisiones tomadas y las razones detrás de cada una. En el primer caso, solo puedes adivinar. En el segundo, puedes entender qué ocurrió, aprender de ello y evitar que vuelva a pasar. Y, en el fondo, esa es la verdadera idea detrás del ATDP: convertir cada error en una historia completa que pueda revisarse, comprenderse y utilizarse para hacerlo mejor la próxima vez. Pero ahora viene el experimento de verdad, porque aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Hermes ya no está en un entorno de pruebas. Está en producción, administrando el inventario de una tienda en línea. Durante semanas todo funciona perfectamente, consulta productos, actualiza existencias y responde a miles de solicitudes sin problemas. Hasta que una noche ocurre algo aparentemente pequeño. El equipo de sistemas actualiza la base de datos externa y cambia el formato de los códigos de producto. Antes eran números, ahora son letras. Hermes no recibe ningún aviso. Al día siguiente intenta trabajar como siempre. Envía una consulta a la base de datos y recibe un rechazo. Vuelve a intentarlo cambiando un carácter. Otro rechazo. Lo intenta una tercera vez, luego una cuarta, luego una quinta. Y aquí está el verdadero problema: Hermes no tiene forma de comprender que el fallo no está en la pregunta que está haciendo. El problema es que el mundo cambió las reglas y nadie se lo dijo. Así que sigue intentando. No hay una alarma ensordecedora. No aparece un enorme mensaje rojo diciendo, algo salió terriblemente mal. Desde afuera,
todo parece normal. Solo existe un silencio técnico, la misma llamada repitiéndose una y otra vez, casi idéntica a la anterior. Hermès queda atrapado en un ciclo interminable de reintentos. Cada intento consume tokens, recursos y dinero de la empresa. Y mientras eso ocurre, el contador de la factura sigue avanzando, minuto tras minuto, sin que nadie al otro lado del sistema se haya dado cuenta todavía. Ese es el tipo de error que más preocupa a los ingenieros, no el que explota de inmediato y llama la atención de todos, sino el que falla en silencio, sigue ejecutándose y continúa costando dinero hasta que alguien, demasiado tarde, descubre que el agente lleva horas intentando resolver un problema que ya no entiende. Y aquí surge una pregunta importante: si Hermès está fallando, ¿por qué los sistemas de monitoreo tradicionales no lo detectan y lo detienen? La respuesta es sorprendentemente simple. Desde el punto de vista del servidor, Hermès no está haciendo nada raro. Sus solicitudes tienen la sintaxis correcta, llegan por el canal correcto y se envían en el momento correcto. Para la infraestructura, todo parece tráfico legítimo. El servidor no puede ver que hay un agente confundido intentando resolver un problema que ya no entiende. No puede ver sus dudas, sus expectativas ni el razonamiento que lo llevó a repetir la misma acción una y otra vez. Porque el verdadero contexto del fallo no vive en el servidor. Vive en la mente de Hermès, en lo que esperaba que ocurriera y en lo que nunca ocurrió. Y es precisamente aquí donde aparece el segundo gran pilar del paper, el Data Proxy. Imagínalo como un control de seguridad en un aeropuerto. No le preocupa el destino del pasajero, le preocupa lo que lleva dentro de la maleta. De la misma manera, el Data Proxy se coloca entre Hermès y el resto de los sistemas, observando cada llamada en tiempo real. Cada vez que pasa una solicitud, elimina la información sensible de los clientes para proteger su privacidad. Luego toma todo lo que está ocurriendo, las acciones de la gente, las respuestas del servidor, los errores y los reintentos, y lo empaqueta inmediatamente en ese formato estructurado llamado ATDP. Antes de que existiera este proxy, lo que ocurría dentro del bucle de Hermès era prácticamente invisible, un montón de eventos dispersos, ruido técnico perdido entre millones de registros. Después del proxy, la historia cambia por completo. Cada intento fallido queda registrado. Cada rechazo tiene contexto. Cada segundo desperdiciado puede reconstruirse y entenderse. Lo que antes era una cadena caótica de eventos se convierte en una secuencia clara, ordenada y lista para analizarse. En otras palabras, el Data Proxy toma el caos de la producción y lo transforma en material de aprendizaje. Y esa diferencia es enorme, porque una IA no puede aprender de un error que nadie es capaz de reconstruir. Ahora viene una de las partes más interesantes de todo esto. Gracias a que el Data Proxy capturó cada interacción de manera inteligente, Hermès no tiene que esperar a que un ingeniero revise miles de archivos durante el fin de semana para descubrir que salió mal. El sistema empieza a investigar por sí mismo. Toma cada intento fallido y los coloca uno junto al otro, lo que Hermès envió, lo que respondió la base de datos, lo que Hermès volvió a enviar y la respuesta que recibió otra vez. Y luego otra vez. Y otra más. Lo curioso es que no aparece un mensaje mágico diciendo, aquí está el problema. Nadie le entrega la respuesta. Lo único que existe es un patrón que se repite una y otra vez, hasta que llega a un punto en el que resulta imposible ignorarlo. Entonces el sistema comienza a conectar las piezas. Compara las decisiones de Hermès con las respuestas de la base de datos y llega a una conclusión muy sencilla. Yo estoy enviando un número, pero el sistema ahora espera texto. Por lo tanto, la herramienta que estoy usando ya no coincide con la realidad. Y eso es lo fascinante, no es una corazonada ni una intuición. Es una conclusión que emerge de los datos. Cada intento fallido aporta una pequeña evidencia, y todas juntas apuntan hacia la misma respuesta. Poco a poco, las demás explicaciones dejan de tener sentido. Hasta que finalmente el sistema acepta una verdad incómoda: el problema no es una consulta aislada, sino que su modelo del mundo quedó desactualizado. Ese es el verdadero momento de la verdad técnica, el instante en que Hermès descubre que los servidores ya no se comportan como él esperaba y que, para seguir siendo útil, tendrá que aprender algo nuevo. Pero entonces surge la pregunta más importante: ¿cómo arreglamos a Hermès? Porque no basta con decir, detectamos el problema.
Hay que decidir qué hacer después. Podríamos actualizar su memoria, sí. Pero eso no resolvería mucho, porque el problema no es que Hermes haya olvidado algo, el problema es que está usando una herramienta de una manera que ya no encaja con la realidad. También podríamos reentrenar todo el modelo desde cero. Pero eso sería como reconstruir una ciudad entera para reparar una sola calle, costoso, lento y poco práctico. Y mientras esperamos ese entrenamiento, Hermes seguiría atrapado en su bucle, consumiendo recursos y dinero minuto tras minuto. Ahí es donde entra el tercer gran pilar del paper, el panel de control de evolución. Piensa en él como el director médico del sistema. Su trabajo no es tomar el bisturí y corregir el problema personalmente. Su trabajo es algo más importante, decidir qué tipo de tratamiento necesita la IA. Primero observa los síntomas. Analiza cuántos fallos hay, con qué frecuencia aparecen y qué tan graves son. Y entonces hace una pregunta fundamental. ¿Estamos ante un pequeño ajuste o ante una enfermedad más profunda? Si el problema es simple, como el caso de Hermes, basta con una intervención rápida. El sistema modifica las instrucciones, ajusta la forma en que el agente utiliza la herramienta y vuelve a ponerlo en marcha. Es una corrección precisa, casi quirúrgica. Pero si el mismo error aparece una y otra vez en cientos de situaciones distintas, entonces la cosa cambia. Ahí ya no basta con retocar las instrucciones. El sistema puede iniciar un proceso de aprendizaje por refuerzo para actualizar directamente el comportamiento del modelo y enseñarle una nueva manera de actuar. Y esa es una de las ideas más elegantes de este paper, no existe una única solución para todos los problemas de un agente inteligente. Primero viene el diagnóstico. Después, el tratamiento adecuado. Igual que un buen médico no receta una cirugía para un simple resfriado, este sistema intenta entender la naturaleza del fallo antes de intervenir. A veces basta una pequeña corrección. Otras veces hay que cambiar algo mucho más profundo. La clave es que Hermes no solo detecta que está equivocado, el sistema aprende a decidir cuál es la mejor manera de ayudarlo a dejar de estarlo. Y eso es lo que convierte una IA estática en una IA capaz de evolucionar. Y aquí es donde entra en escena la verdadera protagonista de esta historia, Areal 2.0. Este es el prototipo que presentan los autores del paper, y es el momento en que todo lo que hemos visto empieza a trabajar junto. Imaginen la situación. Hermes sigue atrapado en su bucle, enviando solicitudes una tras otra, mientras el costo de la API continúa aumentando. Cada minuto que pasa significa más recursos desperdiciados y más dinero saliendo de la empresa. Y entonces, el panel de control de evolución toma una decisión. No espera a que alguien revise un ticket. No envía una alerta para que un ingeniero medio dormido la descubra a las 3 de la mañana. Simplemente actúa. Con toda la información que el Data Proxy fue recopilando, el sistema prepara una solución en un entorno separado de producción. Allí, en un servidor de respaldo, ejecuta un entrenamiento ultra rápido para adaptar el modelo al nuevo formato de los códigos de inventario. Lo importante es que este experimento ocurre lejos de los clientes y lejos de los sistemas críticos. Si algo sale mal, nada de lo que ya funciona queda en peligro. Minutos después, la nueva versión está lista. El sistema la despliega sin apagar el servicio, sin interrumpir las operaciones y sin que la tienda en línea deje de responder ni un solo instante. Mientras tanto, un cliente abre la página para consultar el estado de su pedido. Hace clic, recibe la información correcta y continúa con su día como si nada hubiera ocurrido. Y esa es la parte más fascinante. El mejor rescate es el que nadie nota. Para el cliente, todo fue normal. Para la empresa, el sistema evitó seguir perdiendo dinero. Y para Hermes, fue el momento en que dejó de repetir el mismo error y aprendió a trabajar en un mundo que había cambiado. En cuestión de minutos, un agente que estaba al borde de convertirse en un agujero negro de costo se adaptó, corrigió su comportamiento y volvió a operar con normalidad. Eso es lo que Areal 2.0 intenta demostrar, una IA que no solo detecta sus fallos, sino que puede analizarlos, entrenarse y recuperarse prácticamente en tiempo real, antes de que un pequeño problema termine convirtiéndose en una crisis enorme. Y al final, llegamos a la verdadera catarsis de esta historia. Hermes vuelve a funcionar con normalidad. Los pedidos se procesan,
Las consultas responden y el sistema sigue adelante. Pero hay algo importante, Hermes ya no es el mismo agente que era al principio. Ahora es más resistente. Más adaptable. Y, sobre todo, ha demostrado que puede cambiar sin que nadie tenga que apagarlo, reconstruirlo y empezar desde cero. Ese es el nuevo paradigma del que hablábamos al comienzo del video. Durante años, tratamos a los modelos de IA como si fueran fotografías, los entrenábamos una vez y luego quedaban congelados en el tiempo. Pero Areal 2.0 propone algo distinto, agentes capaces de seguir aprendiendo mientras trabajan, ajustándose al mundo real a medida que éste cambia. Y quizá esa sea la idea más importante de todo el paper. El futuro de la inteligencia artificial no consiste únicamente en construir modelos cada vez más grandes y costosos. También consiste en diseñar sistemas que permitan a esas inteligencias observar sus errores, comprenderlos y evolucionar de forma segura a partir de su experiencia cotidiana. Porque, si lo piensan bien, esta no es solo una lección sobre software. Los sistemas que sobreviven no son aquellos que nunca fallan. Esos no existen. Los que realmente perduran son los que detectan cuando el mundo ha cambiado y son capaces de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y honestamente, resulta fascinante ver hasta dónde podemos llegar cuando combinamos un buen diseño de sistemas con técnicas de aprendizaje por refuerzo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayan disfrutado este viaje por Areal 2.0 tanto como yo. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.